conferencia comenzará a grabarse. Excelente. De parte de equipo Les Digna, les damos una cordial bienvenida al curso gratuito que vamos a iniciar el día de hoy sobre patrones de diseño en lenguaje C, ¿sale? Para sistemas embebidos, para microcontroladores y aplicaciones en SP32, ¿sí? Tenemos también un grupo con el que venimos trabajando ya temas de algoritmos y estructura de datos en C, que también están aquí en este curso. Con ellos también vamos a trabajar aparte con microcontroles ARM, ¿sale? Aplicaciones en ARM. Entonces, pues por ahí, a ver, sigan comentando de dónde nos sintonizan. Desde Colombia, saludos Carlos. Mauri desde Bolivia, saludos. Maps desde México, Oaxaca, perfecto. Y Jarvin desde Macuspana. ¿Qué tal, Jarvin? Buenos días por acá. Los Mochis, Sinaloa, Germán, Enrique desde Puebla, Anthony desde Ecuador, Guayaquil, Oscar desde Puebla, México, Héctor desde Ciudad Obregón, Sonora. Muy bien. Saludos por acá. Alejandro de Ciudad de México. Excelente, muy bien. Perfecto, perfecto. ¿Qué tal el audio? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha fuerte y claro? ¿Cómo estamos por allá con el audio? ¿Se escucha fuerte y claro? ¿Se escucha bien? Perfecto. Pues ahí en el chat ya lo tienen, pueden hacer sus consultas, dudas, preguntas. Igual si quieren el micrófono lo quieren usar, no hay ningún problema, lo pueden usar. Saludos de Cuernavaca, Jorge, excelente. Saludos Luis Álvarez de Bogotá, fuerte y claro, perfecto. Tenemos entonces muy buen audio, ¿no? Bueno, el tema de hoy está muy interesante, ¿sí? Déjenme, les puedo compartir pantalla para que lo puedan ver. Vamos a ver Design Patterns, ¿sí? Design Patterns para Embedded C, o sea, para sistemas embebidos en lenguaje C. ¿Sí? Saludos, Mike, desde León, Guanajuato. Saludos desde Bogotá. Luis Álvarez. Saludos, Peralta, desde Nicaragua. Perfecto. Entonces, el tema de hoy está muy interesante. Tenemos ¿cuántas personas conectadas? Tenemos 120 casi personas conectadas. Perfecto. Vamos a tener también una sorpresa por ahí, todos los que se conectaron, les vamos a regalar un libro totalmente gratis para que puedan seguir estudiando temas de programación en C, ¿sale? Entonces, recuerden que los que todavía no estén en un grupo de WhatsApp, ok, los que todavía no estén en un grupo de WhatsApp, les voy a mandar el link si están en cualquiera de los grupos de Dignal, no es necesario que se unan, yo les voy a mandar el enlace de solamente un grupo. Pero si ya están en cualquier otro grupo de WhatsApp o el de Telegram, no es necesario que se unan. Para los que no están en ningún grupo de WhatsApp, ahorita les voy a mandar el enlace para que se puedan unir. ¿De acuerdo? Ya que por ahí vamos a enviar los accesos a las clases gratuitas. ¿Sale? Vamos a tener clase este sábado y también el siguiente, a la misma hora. ¿Sale? Donde vamos a estar ya haciendo algunas prácticas también con SP32. ¿Ok? ¿Qué tal el SP32? ¿Les gusta bastante el SP32? Coméntenme qué les gusta del SP32 ahí por chat. A ver. Se escucha doble el audio, nos dice Jarvin. ¿Qué será? Déjame ver el audio, cómo está conectado acá. Nos dice que se escucha ya bien. Ok, perfecto. Checa tu micrófono, Jarvin, a lo mejor lo tienes activado. ¿Qué tal el SP32? ¿Qué les gusta del SP32? Coménteme por allá. Pablo nos dice doble núcleo, Wi-Fi y Bluetooth, perfecto. Nelson, bajo costo, todo integrado, conexión inalámbrica. Anthony es muy potente, me gusta su conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Alfredo, capacidad para el IoT. Overcito, aplicaciones IoT, comunicación con SIM. Perfecto. MHO nos dice se puede hacer de todo. David nos dice la cantidad y variedad de periféricos. Facilidad para IoT. Ok. Nos dice Javier. José nos dice me gusta que tiene una gran comunidad de desarrollo. Eso es muy cierto. Gustavo nos dice compatibilidad con RTOS.
Perfecto. Anthony nos dice lo que no me gusta es el ADC. Ok, perfecto. Harvey nos dice alta velocidad y bajo costo. Y Maps nos dice es muy aceptado en mis estudiantes y además cuando le agregamos el Free RTOS. Perfecto, excelente. Sí, de hecho está pensado, mucho está pensado para trabajar con Free RTOS. Está perfectamente adaptado para trabajar con este tipo de sistemas embebidos. ¿Vale? Luis Álvarez nos dice Wi-Fi, capacidades doble núcleo, muy potente para IoT, RTOS, costo muy accesible. Perfecto, excelente. Todo lo que dicen es correctamente cierto, es muchas de las razones por las cuales muchos estamos muy emocionados con trabajar con SP32. Y vamos a hablar hoy del tema de patrones de diseño en C. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de patrones de diseño? ¿Sí? ¿Qué se les viene a la mente? ¿O qué han trabajado, qué han escuchado sobre el tema de patrones de diseño? A ver, quiero escucharlos, quiero leerlos para poder iniciar ya con el curso gratuito del día de hoy. Sí se va a grabar la clase, sin embargo, les tenemos un regalo de sorpresa que es un libro digital. Solamente para los que se queden lo van a poner a obtener, ¿sale? Pero la grabación sí la van a tener todos. Nos dice Javier, es una estructura para programar. Andrea nos dice definir la arquitectura del software. JC nos dice buenas prácticas. Overcito nos dice máquina de estado. Sí, de hecho la máquina de estado, los FSM, es un patrón de diseño con el que podemos trabajar, ya que efectivamente es una manera de estructurar el código. Gustavo nos dice soluciones probadas que nos ayudan a resolver problemas. Claro, sí, tal vez. Enrique nos dice soluciones estándar bien probadas a problemas específicos. Perfecto. Juan Ibarra nos dice una base para programar. Perfecto. Peralta nos dice, por el momento estoy casado con la familia ABR de Microchip y todavía no lo domino como para aventurarme en otra plataforma. Por el momento me interesa aprender C para estar listo cuando me toque migrar. Perfecto. Sí, de hecho, sabiendo C vas a poder programar lo que tú quieras, ¿no? No hay ningún problema. Y sí, perfectamente. De hecho, podemos trabajar, como les comenté, tenemos un grupo activo donde estamos aprendiendo patrones de diseño para sistemas embebidos. Estamos aprendiendo algoritmos y estructura de datos en C, porque si unimos todo, bueno, se pueden hacer cosas maravillosas, ¿no? Pero sí, también podríamos integrar lo que es ABR también, sin ningún problema. De acuerdo, ¿ok? Pues sí, efectivamente, un patrón de diseño, como les comenté ahí en el grupo, de alguna forma conocerse muchas veces no es suficiente. Obviamente es obligatorio tener buen nivel de C, pero muchas veces conocerse no es suficiente. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Vamos a iniciar ahorita con el tema y ahorita voy a estar constantemente viendo el cuadro de dudas y preguntas por si hay alguna duda que quieran resolver, por acá lo podemos comentar, ¿no? Muy bien. Sí pueden ver todos mi pantalla, ¿verdad? Sin problemas. ¿Qué intentamos hacer como programadores de entrada, no? Básicamente lo que hacemos como programadores, ¿sí? Como programadores de sistemas envíos de microcontroladores, básicamente, ¿qué es? Crear una imagen binaria, ¿sí? Un programa que nuestro procesador o microcontrolador pueda ejecutar sin atascarse y producir los resultados que queremos, como resultado de operaciones matemáticas cuidadosamente ordenadas. Y esto lo hemos estado haciendo desde el año 1972 y aún lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Todo al final se trata de ¿qué? De generar una imagen binaria. ¿Qué es una imagen binaria? Pues no son más que el código máquina que va a ejecutar nuestra plataforma de hardware, es decir, nuestro microcontrolador. En otras palabras, el set de instrucciones. Si estamos en un ABR, pues tiene su propio set de instrucciones. Si estamos en un microcontrolador PIC, ya va a ser si es un DC PIC, un PIC 32 o un PIC de 8 bits. Cada uno tiene su set de instrucciones. Inclusive en cada familia también hay subfamilias, ¿no? Estamos en un STM32, estamos en un SP32, cada uno tiene su set de instrucciones. Entonces, al final, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues queremos generar un archivo, una imagen binaria, un código máquina
que pueda interpretar, bueno, más bien que pueda ejecutar nuestro procesador, nuestro microcontrolador, nuestra CPU, vaya. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hasta ahí estamos bien? Básicamente eso es lo que queremos hacer al final del día, ¿no? Llegar a ese resultado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es una imagen binaria? ¿No? Bueno, la imagen binaria se compone básicamente de 3 tipos de matrices, para hacerlo muy sencillo y no atascarnos tanto en este tema, ¿no? En un sistema embebido, como un microcontrolador como los que ya puse ejemplo, inclusive me faltó ahí por un ARM, por ejemplo, la memoria de programa y de los datos se organiza en secciones, ¿sale? Estas secciones le indican al linker dónde colocar cada parte del programa, ¿sí? O sea, dónde colocar el código, dónde colocar las variables, dónde colocar las constantes, tanto en flash como en RAM. Entonces, las 3 secciones más importantes son estas que ven en pantalla, el punto text, el punto data y el punto BSS. ¿De acuerdo? Para el punto text es todo lo que es el código de programa. Para el punto data es los datos inicializados y para el punto BSS son los datos no inicializados. Entonces, el punto text básicamente contiene todo el código ejecutable del programa, o sea que las instrucciones máquina del firmware, tablas constantes de solo lectura, funciones, ¿qué más? ¿Qué más por ahí se les viene a la mente? Interrupciones, ¿no? Y handlers. ¿Dónde se ubica? Se ubica en Flash porque no cambia durante la ejecución. ¿Sí? Es una sección que tenemos en la imagen binaria que es para eso. Y al iniciar el microcontrolador, la CPU ejecuta instrucciones directamente desde Flash. ¿Sí? No requiere como tal copiarse en RAM, salvo algunos casos especiales, como funciones que están en ERAM, por ejemplo en el SCP-32, para interrupciones rápidas. ¿Ok? En el punto IDATA, ¿cuáles son los datos inicializados? ¿Sí? ¿Cuáles son los datos inicializados? Bueno, son variables globales o estáticas que tienen un valor inicial distinto de 0. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo declaro una variable int, una variable entera que se llame contador, igual a 5, punto y coma. ¿Ok? Eso es un dato, una variable inicializada. Pueden ser variables globales o estáticas. Estos se almacenan en su valor inicial en flash y durante la ejecución en RAM. ¿Ok? ¿Por qué esto? Bueno, porque las variables deben poder modificarse en tiempo de ejecución, ¿no? Lo cual pues no puede hacerse en la flash, sería lento y costoso básicamente, ¿no? Entonces, el último que es el BSS, los datos no inicializados, uninitialized data, son variables globales o estáticas sin valor inicial o inicializadas a 0. ¿Sí? Lo mismo sería, por ejemplo, si voy a declarar una variable que se llame contador. Simplemente no le doy un valor inicial. No le doy un valor inicial. ¿Listo? Igual se ubica en RAM, no ocupa espacio en flash porque no tiene un valor inicializado. Solo se almacena su tamaño, vaya. Y al iniciar, lo que es el startup code, limpia la zona de RAM, pone todo en 0. Ya luego el programa ya puede usar esa variable. Eso es para ahorrar espacio en flash más que nada. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esto en sistemas embebidos? Bueno, porque la RAM normalmente es limitada, por lo que debemos conocer qué variables lo ocupan. La flash también es limitada y el punto de ira pues la consume, ¿no? Y el tiempo de arranque depende del tamaño del punto de ira, o sea, copiar valores, y el BSS, que es llenar con ceros prácticamente. Entonces, en sistemas muy pequeños, eh, eh, como por ejemplo ABR o ARMX, un Cortex M0 de ARM, por ejemplo, pues optimizar estas secciones es parte clave del diseño del firmware, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento todo esto? ¿Qué tiene que ver con patrones de diseño? Bueno, van a ver ahorita todo lo que tiene que ver, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, ¿sale?
Entonces, bueno, aquí nos dice, el hardware del procesador rastrea directamente la matriz .text y ocasionalmente examina las matrices .data y .bss para proporcionar datos del programa. Y se usa el linker para crear la imagen binaria del programa, ¿no? Entonces vamos a tener un formato ejecutable, así como en Windows tenemos el .exe, ¿sí? Que es el ejecutable. Aquí vamos a tener un ejecutable, que también es enlazable, que se utiliza para almacenar los datos de nuestro programa. Entonces, siempre que trabajamos con sistemas embebidos o aplicaciones en general, todo lo que escribimos en nuestro código se compila en un contenedor llamado archivo ELF, ¿sí? Que contiene todo nuestro código y nuestros datos, ¿sí? En general, ¿sí? ELF. ¿Ok? Es, digamos que el nivel pues más alto, viendo desde el punto de toda la aplicación integrada. ¿Ok? Y es donde tenemos aquí, déjenme ver si podemos hablar un poquito de este archivo. Aquí está. ¿Sí? Es un archivo ejecutable vinculable, utilizado por la mayoría de los sistemas basados en Linux, en general, por ejemplo. Y hoy en día se usa para almacenar la imagen del programa compilado. ¿Sí? Por ejemplo, el propio bootloader se compila en un contenedor ELF, pero cuando lo grabamos, o sea, extraemos su contenido y grabamos ese contenido en su lugar, dejamos atrás, ¿no? El contenedor. Se divide en estas mismas secciones que les comenté. Hay otras secciones también utilizadas para cosas menos importantes, ¿no? Como información para depuración. Muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos por acá de preguntas. Ok, problemas técnicos. Sí, pueden salir y volver a ingresar. Parece que todos los demás alumnos están escuchando bien. Tenemos ya casi 140 alumnos conectados, perfecto. Entonces, ¿qué dijimos? El archivo ELF es el resultante del proceso de compilación y de linkeado, de linking. ¿Sí? Contiene todo esto que les comenté, puede tener más secciones como el DRAM, el heap, el stack, ¿sí? Esto lo pusimos para que sea más sencillo. Tiene, pues, colocar cada sección en memoria, tanto RAM como flash, todos los símbolos para funciones, variables globales, direcciones, tamaños, información de depuración. ¿Ok? Entonces, justamente en este archivo, que yo creo que muchos los han visto que se genera después de la compilación y del linkeado, estos archivos se generan justamente todas estas secciones y se define su ubicación final en memoria gracias al linker. ¿Ok? Entonces, este archivo es el resultante, ¿no? Es el resultante de todo eso. Ya después, obviamente, que se extraen las secciones relevantes de este archivo ELF, pues ya se convierten en un archivo binario, ¿sí? O .exe, como el que conocen, ¿no? Que en el SPT2 es el .bin, en ABR y PIC es el .exe, ¿sí? Y ya ese binario se flashea ya físicamente en la memoria del microcontrolador. Entonces, ¿por qué es importante este archivo? Porque define pues el mapa de memoria final, ¿sí? O sea, qué dirección ocupa cada sección de las que les comenté, permite lo que es el debugging, a excepción del .bin, contiene todas las secciones necesarias, ¿no? Ya que sin el ELF, no, sin el ELF no hay secciones como el .text, data, el BSS, todo eso, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿A qué queremos llegar con esto?
Entonces, sea cual sea el método, como tal, al final el microcontrolador inicia la ejecución en la sección de texto, el punto text, porque ahí está el código, y queremos estructurar nuestro programa de tal manera que podamos entenderlo mejor y realizar un seguimiento de todas las partes móviles, vaya, de nuestro programa, ¿no? Y no confundirnos con dónde y cómo se cambian las cosas en nuestra aplicación, hablando desde secciones, ¿sí? Hablando de secciones. Entonces, por eso, de ahí llegamos a lo que es el firmware, ¿sí? ¿Qué es el firmware? Pues es una colección de programas o aplicaciones que están enlazados entre sí en una sola imagen o combinados como una mezcla de códigos y datos. Déjenme checar un micrófono que por ahí se encendió. Ahora les pido con su micrófono, si van a hablar lo activan, pero si no van a hablar, chequen que estén desactivados, por favor. Muy bien. Listo, continuamos. Entonces, muy similar a cómo se construye un contenedor de programas, excepto que contiene muchos programas diferentes, ¿no? Y a menudo también sistemas de archivo. ¿Ok? Recuerden que, por ejemplo, en un microcontrolador, el punto de entrada de ejecución de programa es fijo. Típicamente los primeros bytes en la memoria flash, ¿verdad? Normalmente ahí arranca un programa, ¿no? Con el puntero de pila y el puntero de instrucción inicial. Entonces, la CPU carga lo que es el instruction pointer y el stack pointer en los registros internos y comienza a ejecutar el programa, ¿no? Entonces, normalmente en firmware podemos tener, por ejemplo, un programa de arranque, un bootloader, ¿ok? Que carga el programa principal de una de las ubicaciones soportadas, ya sea flash, WAR, USB, red, etcétera. Podemos tener lo que es el programa principal, ¿sí? En este caso, un sistema operativo en tiempo real o kernel, ya sea el único programa que se ejecute o carga otros programas desde el almacenamiento de datos y la aplicación, ¿no? Con un programa cargado o iniciado desde que el programa principal ha comenzado. Entonces, yo creo que hasta aquí todos conocemos lo que es un firmware. No es más que digamos que el código, vaya, que va a ejecutar nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí es donde vamos poco a poco llegando al tema de patrones de diseño, ¿no? No importa qué lenguajes utilicen, no podemos escapar del hecho de que tenemos que crear el binario de arranque inicial y resulta, por si se han preguntado por qué C, ¿sí? Vean muy bien, ¿por qué C viene a ser el lenguaje que más se utiliza para sistemas embebidos? ¿Sí? Por ahí tenemos una cámara activada, déjenme. Porque ese es el lenguaje que más se utiliza para sistemas embebidos. ¿Sí? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Lo han escuchado por ahí alguna vez? Obviamente tenemos respuestas que son correctas, ¿no? Tenemos respuestas que son correctas, por ejemplo, de que es un lenguaje como de nivel medio, es como un equilibrio entre un ensamblador y un lenguaje de mucho más alto nivel, como BASIC o como, no sé, versiones de Python para programar microcontroladores. ¿Sí? Y es correcto, de alguna forma es correcto. También por ahí se dice que, bueno, es un lenguaje que desde sus inicios se pensó para programar sistemas operativos cuando todo era muy cercano al hardware. Entonces, C, desde su naturaleza, desde su nacimiento, trae este tema de que está pensado, está diseñado, ¿no? Para ser un lenguaje estructurado para hardware, de alguna forma, ¿no? Entonces, todo esto es correcto, ¿no? Pero partiendo de lo que venimos hablando ahorita, de lo que son las secciones, cómo está estructurado un código ejecutable, un archivo, por ejemplo, ELF,
no importa realmente lo que queramos pensar, no vamos a poder escapar del hecho de que tenemos que crear el binario de arranque inicial, ¿verdad? O sea, este archivo contenedor, donde están todas estas secciones, y resulta que el lenguaje C es el que más se adapta estrechamente a cómo funciona el hardware, ¿sí? Para llevar esas secciones, ¿sí? Que hemos estado hablando. Por eso C sigue siendo el lenguaje de programación más usado después de casi 50 años. ¿Ok? Entonces, existe una relación, digo, a diferencia de otros lenguajes de más alto nivel, existe una relación casi 1 a 1 entre el código en C y este contenedor o imagen binaria que hemos hablado, que es el ELF. Incluso si se utilizan optimizaciones, sigue siendo muy cercano. Entonces, utilizamos C porque se integra perfectamente en la estructura del programa en el nivel más bajo, ¿sí? A nivel de CPU. Hablando de lenguajes compilados, vaya, ¿no? Entonces, en C, vean que en C podemos agrupar nuestros datos en estructuras y esas estructuras se convierten directamente en las partes de las matrices de memoria que tenemos en nuestro archivo contenedor ejecutable que llamamos ELF y también en la memoria de lo que es el chip, ¿ok? Entonces, la razón por la que usamos el lenguaje de programación C es porque es el lenguaje que se integra más directamente en la estructura del archivo ejecutable en su conjunto. En otras palabras, la manera en que yo uso las mismas herramientas que me da el lenguaje C, como por ejemplo estructuras, que es una herramienta de C, este lenguaje es el que convierte esto de manera más limpia a estas secciones que venimos comentando, a estas matrices de memoria que tenemos en nuestro archivo de imagen binaria, que es el ELF. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende hasta acá más o menos lo que queremos platicar por acá? Entonces, el lenguaje C describe código que se compila directamente en el arreglo, en la sección .text, desde instrucciones de máquina. ¿Ok? Los arreglos y variables en C que tienen valores iniciales se compilan en la sección de datos. Los arreglos y variables en C que no están inicializados se agrupan en el arreglo .bss, o sea, en esa sección BSX, para que puedan ser inicializados por el código de arranque. ¿Ok? Y una vez que todo esto está funcionando, está en funcionamiento, podemos cambiar a un lenguaje de más alto nivel o a un motor de scripts. ¿Se entendió hasta acá? ¿Está claro? Entonces, ya que definimos esto, entramos a la pregunta. ¿Es suficiente únicamente saber lenguaje C? ¿Es suficiente únicamente conocer el lenguaje C? ¿Qué opinan ustedes? Es muy importante, claro que sí. Es prácticamente obligatorio, si nos dedicamos a sistemas embebidos, es obligatorio conocer lenguaje C, ¿no? Y tener un buen nivel de C es muy importante. Pero ¿es suficiente? Lamentablemente no, ¿no?
Lamentablemente no es suficiente. Porque puede surgir la pregunta, bueno, ¿por qué no codificamos en C únicamente y escribimos todo como queramos, ¿no? Si ya sé el lenguaje C, ya sé cómo declarar variables, ya sé tipo de datos, ya sé funciones, ya sé herramientas como estructuras, uniones, bit fields, enumeraciones, ¿ok? Ya sé temas como punteros, calificadores, variables estáticas, variables automáticas, más. Operadores, ¿sí? Etiquetas de sustitución de texto, constantes. ¿Cuál es la diferencia entre un define y una constante, por ejemplo? Si ya sé todo eso, ¿por qué no simplemente codificamos en C y escribimos a como queramos, no? Justamente eso es lo que hacemos cuando empezamos a aprender el lenguaje de programación C o cuando ya sabemos C, pero luego descubrimos rápidamente que no basta con aprender el lenguaje de programación, también hay que entender cómo estructurarlo. Y esto de hecho aplica para otros lenguajes. El tema de design patterns, patrones de diseño, aplica para muchos otros lenguajes, ¿no? Pues el tema de hoy justamente es hablar sobre patrones de diseño de alto nivel en C. Porque en general, en todos lados podemos encontrar mucha información sobre el lenguaje de programación de C. Existe una gran cantidad de información relacionada con casi todo lo relacionado con C. Sin embargo, en cuanto a patrones de diseño en C aplicados a sistemas embebidos, la información es escasa, ¿no? A veces es necesario estudiar proyectos existentes para encontrar información valiosa, ¿no? De cómo estructurar el código, cómo asegurarse de que sea mantenible, cómo asegurarse de que el código esté preparado para dividirlo en varios hilos, y todo eso forma parte de lo que llamamos datos de alto nivel. Es como un marco en el que se puede integrar todo lo demás. Y cuando ya conocemos lo que son matrices, asignación de memoria, estructura o punteros, todo encaja en esta estructura de patrones de diseño, todo encaja, ¿no? Define la forma en que estructuramos el código a un nivel superior. Es similar a la programación, pero también en el universo en general. Es la idea de un patrón fractal, ¿no? Digamos que las cosas a menor escala se repiten a mayor escala. Entonces, funciona igual en programación. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que C es una forma de expresar la estructura de un programa en forma de texto. No dice nada sobre la estructura que vamos a expresar. Necesitamos patrones de diseño para escribir buen software en cualquier lenguaje, especialmente en C, porque los lenguajes normalmente no imponen patrones. ¿Sale? Los lenguajes no imponen patrones. Los patrones de diseño se encargan de organizar conceptos de más alto nivel en arreglos y árboles, código, objetos, controladores de dispositivos, etc. ¿Sale? Por ejemplo, podemos usar patrones de diseño para hacer drivers de dispositivos, por ejemplo. Algunos patrones de diseño para desarrollo de drivers, por ejemplo, en sistemas embebidos, como el patrón de estructura, el de containment, el de implementación oculta, el container off. Y hay otros patrones que vamos a estar usando también para sistemas embebidos. Este es el de patrón de struct. ¿Ok? Este es uno de los más simples porque simplemente es usar lo que es el struct de C, donde todos nuestros datos están en una colección de datos que tienen cosas en común, ¿no?
Esto me permite tener un control detallado sobre el alcance de los datos, minimizando así la manipulación no intencionada. Y aseguramos que las funciones sean reentrantes, o sea, sin estado manipulado globalmente. Simplifica la programación multihilo porque puedes localizar fácilmente los datos relevantes. Tiene también lo que es simplicidad en las pruebas. Las funciones nunca operan en estado global y todos los datos deben almacenarse en structs pasados como argumentos. Eso es muy importante. Las variables struct nunca se declaran globales. Todas las funciones aceptan un puntero struct donde pueden encontrar los datos que necesitan. ¿Han visto, han leído código donde ven que una función acepta un puntero struct? Uno de sus argumentos es un puntero struct. ¿Lo han visto? ¿Lo han logrado ver? O que puede ser un puntero genérico que dentro, por ejemplo, esto es muy frecuente en los event handlers, ¿sí? Manejadores de eventos, donde la parte de datos normalmente viene como un puntero a void o genérico, y ya dentro de una cláusula switch case, yo puedo hacer un typecasting para darle la forma correspondiente, dependiendo del evento que se ha generado. Pero en muchas funciones tenemos como parámetro, tenemos que un puntero struct. ¿Les gustaría que viéramos ejemplos de esto, de qué estoy hablando, ya en la práctica? ¿Les gustaría? Comenten sí o no. El flujo de datos siempre es a través del código y no fuera de él. Este es uno de los patrones más básicos. Ni siquiera tenemos que hacer tanto amaroma para esto. Simplemente es usar una estructura en C. ¿Sí conocen cómo funciona una estructura en C? ¿Sí la conocen? A ver, comenten sí o no. ¿Quiénes ya conocen cómo funciona una estructura en C? Tiene la palabra struct. Ponemos struct. Struct. ¿Sí? El nombre de la estructura. Abrimos llave. Y aquí ponemos los miembros de la estructura. ¿Sí? Y cerramos con una llave y punto y coma. Los miembros pueden ser de cualquier tipo de dato. ¿Sí? No es como en los arreglos que cada elemento tiene que ser del mismo tipo. ¿Se acuerdan? Si hago un arreglo de char, entonces, ¿qué pasa? Pues todos los elementos del arreglo tienen que ser enteros char. Si hago un arreglo de enteros, de int, todos sus elementos tienen que ser int. Aquí no, en una estructura, todos sus miembros pueden ser de diferentes tipos. Puedo tener un char, puedo tener un int, puedo tener un long int, puedo tener un float, puedo tener un puntero a función, puedo tener un puntero. Esto es una estructura. Y con esto podemos construir el primer patrón patrón de diseño que vamos a ver en la clase de hoy, que es el patrón objeto. ¿Les gustaría que pasáramos para allá poder aterrizar todo esto un poquito más a la práctica? ¿Se entendió hasta ahorita? ¿Se entendió cómo partimos de lo que es el contenedor de secciones de un archivo binario? ¿Sí? ¿Cómo está seccionado? O sea, al final, lo más bajo nivel que tenemos. ¿Sí? Lo más bajo nivel que tenemos. Deme un segundo, por favor. Ok. ¿Por qué lo más bajo nivel? Recuerden que el archivo ELF, el archivo ELF que mencionamos acá, ¿sí? Nada más para recapitular un poquito lo que vimos hoy. ¿Sí? El archivo ELF es el binario, ¿sí?
el código máquina que va a ejecutar el microcontrolador. Recuerden que ese es un archivo muy grande, porque incluye información de depuración, de debugging. Este archivo no se graba directamente en el microcontrolador. Lo que se hace es se extrae las secciones relevantes que no traen en la parte del debugging y ya se convierte en un archivo binario como un .exe, ¿sí? O un .bin. Y ese es el que ya se graba. Pero todo parte del archivo binario ELF. Entonces, si partimos de ahí, decimos, ok, esto es lo que lee el microcontrolador. Lo que la CPU de mi microcontrolador sabe leer. Si partimos de ahí, decimos, ok, obviamente esto viene de un programa ensamblador que a través de mnemónicos tienen una relación 1 a 1 con el código máquina, ¿verdad? Que son los mnemónicos del ensamblador. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que más se adapta a esto para poder escribir y que pueda nuestro código seccionarse en la estructura de un archivo ELF? Es el lenguaje C. Y ahora bien, aprendemos lenguaje C. ¿Es suficiente con saber lenguaje C? No, porque también hay que saber cómo estructurar el programa. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí estuvieron comentando un poquito, ¿no? Del tema de patrones de diseño. ¿En qué nos ayudan en general los patrones de diseño? Por ahí decían de buenas prácticas, es correcto también. Los patrones de diseño, aparte de estructurar correctamente un programa y que obviamente nos sirven para buenas prácticas, mejoran el rendimiento en procesamiento, administración de memoria, consumo energético. Entonces, hay que seguir ciertos métodos de diseño, de estructuración del código para lograr un código que sea legible y fácil de mantener, ¿no? Esto incluye, por ejemplo, pensar en algoritmos más eficientes para cada tarea. Por ejemplo, estamos viendo en el curso de SP32 con el SDK Expressive. Estuvimos viendo un algoritmo que Es correcto. Además de la sintaxis de C, la optimización de un programa para sistemas electrónicos requiere estructura y buenas prácticas que mejoran el rendimiento en procesamiento. Listo, se activó el dictador. Entonces, yo les platicaba, les iba a abrir lo que es un ejemplo de justamente lo que les estoy comentando. ¿Sale? Ahorita van a ver. Creo que por aquí tenemos esta parte que vimos en el curso de SP32 con el SDK, ¿sí? De Expressive. ¿Ok? Un ejemplo de lo que les acabo de comentar, que también se busca pensar en un algoritmo más eficiente. Por ejemplo, aquí se me perdió. Aquí, por ejemplo, vemos cómo dibujar en una pantalla OLED por el bus y cuadrase, dibujar una línea, ¿sí? Dibujar una línea, y esto lo hacemos usando el algoritmo de Bresenham, ¿sí? ¿Qué es lo que logra el algoritmo de Bresenham? Poder dibujar líneas sin utilizar valores flotantes, porque los valores flotantes consumen mucho procesamiento de una CPU. Entonces, este algoritmo nos permite poder trazar una línea sin tener que usar valores flotantes. ¿Me explico? Y vamos a poder ver algo como esto, miren. Ahorita les voy a decir. Aquí está. Ahorita les voy a poner ¿sí? Aquí dibujamos las líneas en lo que es la pantalla OLED. ¿Ok? Acá se les fue explicando cómo se van dibujando las líneas de acuerdo al código, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que les decía. Bueno, también implica buscar mejores algoritmos, ¿no? Para lo que es el procesamiento, ¿no?
todo lo que es las buenas prácticas, como comentaban, escribir un código claro, bien comentado y con una estructura lógica, pues facilita obviamente la comprensión por parte de otros desarrolladores, ¿no? Por uno mismo en el futuro, ¿no? Todo lo que es también el mantenimiento, poner correctamente lo que es la extracción de hardware. Por ejemplo, utilizar abstracciones para interactuar con el hardware puede hacer que el código sea más portable, ¿no? Y menos dependiente de un microcontrolador específico. Que sea modular, ¿no? Y que tener funciones, o sea, dividir el programa en módulos y funciones más pequeñas y reutilizables hace que el programa sea más fácil de organizar y probar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahorita, para poder aprender patrones de diseño también es importante, en algunos casos, obviamente aparte de saber C, que por ahí si alguien dice, ¿sabes qué? Yo no sé lenguaje C, me falta mucho, no se preocupe. Nossa programação corrupta. Ahí se había activado un micrófono otra vez. Vamos a tener también un curso gratuito de C, ¿sale? Vamos a tenerlo también, ¿de acuerdo? Y les quería comentar algo. Aparte de conocer C, también es importante conocer estructuras de datos y algoritmos, ¿sí? Estructura de datos y algoritmos. Ahorita les voy a poner un ejemplo de contenido que tenemos preparado para ustedes. Por ejemplo, una de las estructuras de datos más importantes son, por ejemplo, las listas enlazadas o los arreglos, lo que es el stack, ¿sí? Y tenemos, en nuestra academia tenemos un contenido orientado a la visualización en donde aprender este tipo de información, gracias a esta metodología, pues es más sencilla, porque son temas un poquito complicados y abstractos, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, ahorita les voy a decir. Este es un tema del curso, ¿no? De patrones de diseño, donde también se incluyen estructuras de datos y algoritmos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo insertar un nodo al final de una lista doblemente enlazada. Una lista doblemente enlazada es una estructura de datos, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos aquí 3 nodos que vean que tienen doble enlace, ¿ok? Y lo que queremos es poder enlazar el último nodo con el penúltimo, ¿no? Este es el nodo que queremos enlazar. Aquí está la cabeza del nodo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente la parte next del primer nodo se enlaza con el segundo nodo y el segundo nodo se enlaza con el primero. Y después de hacer esta explicación, vamos al código y vamos explicando paso por paso con el código cómo se va creando, ¿no? Por ejemplo, aquí creamos un nodo con asignación dinámica de memoria, le cargamos el valor que queremos para ese primer nodo y vamos ejecutando línea por línea el código, ¿ok? Y vamos explicando paso por paso cómo funcionan este tipo de estructuras de datos, ¿ok? Ahí creamos otro nodo y lo que vamos a hacer ahorita es crear un enlace. Crear un enlace, ¿para qué? Entre el primer nodo y el segundo nodo. Ahí se hizo el enlace, miren. Entonces, vamos explicando línea por línea del código y ustedes van a poder de manera visual, por eso es un concepto orientado a la visualización, van a poder de manera visual ver cómo se van formando en memoria los nodos, ¿sí? Y todo esto, ¿no? Entonces, nuestro curso de patrones de diseño incluye todo un curso completo de estructura de datos y algoritmos. Esto es nada más uno de varios temas de estructura de datos, ¿sí? Si me permite, les voy a mostrar rapidito nada más y ya continuamos con el tema de algoritmos, ¿sale? Que también es muy importante. Es muy importante en el mundo de programación en C, ¿no?
Miren, por ejemplo, este es un algoritmo de ordenamiento que se llama HeapFi, ¿ok? No me voy a detener mucho en esto, pero primero que les explicamos cómo es el mecanismo de ordenamiento con este algoritmo. Les vamos explicando parte por parte, ¿sí? Las operaciones que se van realizando y cómo se va creando el árbol, de acuerdo a las operaciones entre cada elemento del arreglo y cómo se van ordenando. La idea es ordenar todo el arreglo con este algoritmo de ordenamiento, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el ordenamiento? Por ejemplo, en un sistema embebido tiene varias aplicaciones. Una de ellas es, por ejemplo, cuando tenemos varias tareas de un scheduler de un sistema operativo, tenemos que ordenar las tareas de menor a mayor o de mayor a menor, dependiendo del scheduler, en cuanto a tiempo de ejecución, ¿sí? O intervalo de ejecución. Hay tareas que se deben ejecutar cada 1 milisegundo, hay otras tareas que se deben ejecutar cada 5 milisegundos, hay tareas que se deben ejecutar cada 100 milisegundos, hay tareas que se deben ejecutar cada 200 milisegundos. Va a depender, ¿sí? Va a depender completamente del scheduler. Entonces, sí se utiliza el ordenamiento en sistemas embebidos, ¿no? Entonces, aquí les explicamos de manera muy visual cómo funcionan muchos algoritmos. Este es nada más un ejemplo, pero tenemos varios algoritmos de ordenamiento, como selección por burbuja, este que es el HeapFi, entre otros, ¿no? Entonces, justamente ese es el tema con estos temas. Y ahorita al final de la clase les voy a dar más información sobre esto, ¿de acuerdo? Vamos ahora a ver uno de los primeros patrones de diseño que vamos a estar trabajando en este curso gratuito, ¿sale? Ahorita voy a abrir la que es la presentación. Denme un segundito, por favor. Y vamos para allá, ¿de acuerdo? Listo, ahora sí, ya está. El primer patrón de diseño con el cual vamos a trabajar es el patrón objeto. ¿Sí? Pregunta Enrique, ¿hay un curso de patrones de C embebido no gratuito? Sí, es justamente el que les estaba mostrando. Ahorita, en un ratito les voy a dar más información. Ya incluye todo, el curso ya incluye todo. Ya incluye patrones de diseño en C para sistemas embebidos. Ya incluye estructura de datos y ya incluye algoritmos en C. ¿Por qué? Porque pueden complementar todo de manera muy correcta, ¿no? De manera bastante eficiente. Entonces, vamos a ver el objeto, el patrón de diseño objeto. ¿Sale? ¿Han escuchado ustedes hablar sobre el tema de objetos? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar ustedes sobre el tema de objetos? ¿Qué han escuchado hablar sobre el tema de objetos? ¿Dónde lo han escuchado hablar? A ver, perdí el chat. Acá está. Nos dice, sí, nos dicen en programación orientada a objetos, perfectos. En C++ se usan objetos, dice Alfredo. Un paradigma de programación, perfecto, nos dice Pablo. Sí, de hecho la programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Ok, en Python y C++, perfecto. En Java, en C++, correcto. Entonces, ¿C es un lenguaje orientado a objetos, sí o no? ¿Lenguaje C es un lenguaje orientado a objetos, sí o no? No. Nos dicen todos que no. Es correcto. Es totalmente correcto. C no es un lenguaje orientado a objetos. Ahora, se pueden, como tipo emular, algunas de las funcionalidades de los patrones orientados a objetos en C. Sí. No tenemos las herramientas nativas. Por ejemplo, yo no puedo declarar una clase en C. No puedo declarar, por ejemplo, un namespace. No puedo simplemente crear un objeto como lo puedo hacer en otros lenguajes orientados a objetos. No puedo hacer una herencia como lo puedo hacer de manera natural en otros lenguajes como C++, como Java, pero sí puedo simularlo usando las herramientas que tiene C. ¿Es correcto? Sí puedo emularlo usando herramientas como las que tiene C. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero aplicar polimorfismo,
en mi proyecto en C, puedo hacer ciertas cosas para que se parezca lo más posible a un polimorfismo. Si yo quiero hacer la herencia en C, pues puedo, por ejemplo, hacer estructuras anidadas para que sea lo más parecido a una herencia. ¿Sí me explico? Clases abstractas, también podría hacerlo en C, usando algunas cositas. Pero eso no quita que C no sea un lenguaje orientado a objetos. ¿Sí? Eso no lo quita. ¿Perfecto? Entonces, el primer patrón que vamos a ver es el patrón objeto. ¿De acuerdo? Es el patrón objeto. Justamente, si se quedan hasta el final, les voy a decir que otros patrones podrían ya ustedes estudiar por su cuenta. ¿Ok? Pero vamos a ver primero esto. Está muy interesante, ¿no? ¿Qué características tiene el patrón objetos, no? Yo diría que este patrón es el más importante en la programación en C, por eso decidimos compartirlos también con ustedes. ¿Por qué? Porque nos permite separar nuestros módulos en objetos y nos ayuda a evitar tener variables globales en nuestro código. Van a ver que voy a estar muy insistente con el tema de variables globales. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Por lo tanto, el patrón de objeto se encuentra en la base de todos los demás patrones. ¿Sale? Muchos otros patrones que vamos a discutir en esta capacitación, pues, de alguna forma se construyen sobre el patrón de objeto y le añaden características adicionales. ¿Sale? Pregunta, a ver. Sistronics es una pregunta muy interesante. ¿Qué patrón de diseño maneja la API de SP, de Expressive, ¿no? El SDK Expressive es muy interesante. De hecho, maneja varios. Inclusive en la documentación se hace mención de varios patrones. Y de hecho, sí me gustaría, eso ya lo dejaremos para la otra clase, la siguiente clase que va a ser el siguiente sábado, les voy a decir dónde pueden encontrar algunos patrones de diseño en la SDK de Expressive, en el SPIDF, que lo van a relacionar con todo lo que vamos a ver en este curso gratuito, ¿sale? Y van a poder, pues obviamente les va a volar la cabeza porque van a decir, ah, mira, esto yo lo veía así, yo no sabía que era un patrón de diseño, ¿no? Yo no sabía que estaba hecho de esta forma por alguna razón en específica. ¿Me explico? Porque muchos ven, ah, bueno, aquí hay una estructura, acá hay una enumeración, acá hay una función que pasa como parámetro un puntero, pero no sabemos que esto está hecho así por alguna razón. Está estructurado con ese patrón por una razón y es justamente a lo que queremos llegar en este curso. ¿Ok? Bueno, entonces, pregunta Daniel si vamos a tocar algo de TensorFlow. No se va a hablar de ese tema. ¿Ok? Entonces, sí, efectivamente, muchas veces hemos escuchado hablar sobre el diseño orientado a objetos, que es un paradigma. Y aquí en C lo tenemos que pensar de una forma un poco diferente, ¿no? Vamos a ver las características, ¿no? Más comunes, ¿no? Y obvias del patrón de objeto. El primero es que el contexto se pasa como parámetro, ¿sí? ¿Qué es el contexto? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a usar el parámetro self o me para acceder a todos los datos que pertenecen al objeto sobre el cual opera una función. ¿Ok? Entonces, en lugar de tener variables globales, ¿sí? Vamos a poder pasar en la misma función un parámetro que nos da el contexto de sobre qué vamos a operar. Entonces, en lugar de tener un espacio de nombres globales desorganizado, con muchos tipos de datos diferentes, vamos a intentar agruparlos en estructuras, ¿sí? Entonces, cuando tenemos funciones que operan sobre esas estructuras, pasamos el puntero self, que le pueden llamar de otro nombre, pero self no es una mala idea. Y de esta manera, los datos sobre los que operan nuestras funciones nunca acceden globalmente, sino que se pasan como parámetros a nuestras funciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué creen ustedes que no es tan buena práctica que digamos tener variables globales? No quiere decir que nunca se usen, pero si las podemos evitar, ¿por qué creen que esto es buena práctica?
Nos dice Systronic por seguridad. Saúl nos dice evitar desperdicio de memoria. Pedro nos dice es difícil seguir su comportamiento a lo largo del programa. Enrique, así es el encapsulamiento. Heriberto, al tener variables globales, cualquier función tiene acceso a ella y puede modificarla por lo que tenemos, podemos tener modificaciones no deseadas. De hecho, eso que dice Heriberto, digo, todo es totalmente importante. De hecho, igual lo que dijo de Pedro, del comportamiento, también es muy importante. Lo que dijo Heriberto es muy importante cuando tenemos inclusive varios hilos de ejecución. Tenemos, por ejemplo, el SP32 que tiene doble núcleo. Entonces, si yo accedo a la misma variable al mismo tiempo en los dos núcleos, ¿qué onda, no? Pedro nos dicen pueden ser accedidas por varias funciones a la vez. Ándale, ese es otro ejemplo. Romper el código, cualquier segmento que la use, algo así decía. Y Gustavo, podemos tener problemas de multiplex acceso, ¿no? Que es justamente lo que les comentaba. Muchas veces es como un mal necesario, ¿no? A veces, ¿sí? Porque en ocasiones sí se debe de usar. Mucho de lo que comentaron ahorita tiene que ver con las condiciones de carrera, los race conditions. Y creo que ese es el peligro número uno, porque un microcontrolador atiende, por ejemplo, a lo que son interrupciones que ocurren en cualquier momento. Entonces, si nuestro bucle principal, por ejemplo, nuestro main, está modificando una variable global y una interrupción salta e intenta modificar esa misma variable, los datos se corrompen, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. La otra es la dificultad para depurar. Cuando usamos variables globales, pues cualquier función en nuestro código puede leer o cambiar ese valor. También lo que es la falta de portabilidad, el código se vuelve más difícil de reutilizar. Uso ineficiente de RAM. Recuerden que un microcontrolador, la RAM normalmente es limitada, entonces las variables globales ocupan espacio en la memoria RAM permanente, desde que se enciende hasta que se apaga el microcontrolador. ¿Y si se acuerdan de esto? Las variables globales siempre van a tener que tener memoria RAM a lo largo de vida de todo el programa. Ahora, una variable local, o sea, la que va dentro de una función, la que no es global, o la que viene como parámetro de una función, se crean en el stack, en la pila, y solo cuando la función se ejecuta, se destruye, es que vive la variable. Cuando termina, se destruye en memoria de stack esa variable y se libera memoria para otros usos. Entonces, abusar de lo que son las variables globales desperdicia memoria que podríamos necesitar para cálculos temporales. ¿Ok? Nos dice aquí los datos nunca se acceden globalmente. Estas son las características del patrón objeto. ¿Sí? Y vimos por qué, o sea, vimos ahorita por qué en lugar de usar variables globales, mejor los organizamos en estructuras y esa estructura, que puede ser nuestro contexto, lo pasamos como parámetro. A eso se refiere el punto número uno. El punto número dos es los datos nunca se acceden globalmente, que también tiene que ver, ¿no? Cualquier dato global o singleton, de hecho vamos a ver también el patrón singleton, nunca se accede directamente, sino que se accede a través de métodos singletons. ¿Ok? Las funciones no tienen datos estáticos, o sea, todos los datos son parte del objeto sobre el que se opera. No hay datos estáticos en los métodos de objeto, los datos son parte del objeto. Entonces, esto deja muy claro al programador y a quien lee el código de dónde provienen estos datos, pero también quién puede modificarlos. Eso es muy importante. Por eso, cuando los tenemos como estructuras, podemos decir fácilmente que las únicas funciones que pueden modificar esos datos son las diseñadas para operar sobre ellos y ninguna otra función. Entonces, de esta manera no se evitan implícitamente estas modificaciones, que por lo general son globales, ¿no? Entonces, no se evitan estas modificaciones que son globales a los datos que pueden ocurrir en cualquier momento en un programa C, ¿no? Convencional.
al agrupar elementos en objetos. ¿Sí? Y, por ejemplo, cuando no usamos datos estáticos, especialmente en funciones, es una característica muy importante. O sea, se refiere a que no colocamos variables en funciones que se declaran estáticas, que prácticamente son variables globales, pero que se ubican dentro de dentro de un ámbito de una función. ¿Sí? Sí, ¿saben cómo se comportan las variables que se declaran estáticas dentro de una función? A ver, comenten por ahí. ¿Cómo se comportan las variables que se declaran estáticas dentro de una función? Prácticamente se vuelven globales, ¿no? Dentro del ámbito de la función. Básicamente son globales, pero están dentro del ámbito de una función. Entonces, se busca no hacer esto. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos todas nuestras variables en el contexto al que apunta el puntero self, que normalmente es un puntero a una estructura. Si no se entiende todavía qué es un contexto y qué es un puntero a un contexto, no se preocupen, eso lo vamos a ir, poco a poco lo vamos a ir definiendo, ¿sale? No se preocupen. El último es los datos fluyen a lo largo de una ruta de llamada. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que queremos decir aquí, que cuando pasamos un puntero self a nuestras funciones, los datos fluyen a lo largo del gráfico de llamadas de cualquier función que esté llamando. Y puede interpretar eso como tomar prestados estos datos a esa función por un corto periodo de tiempo, ¿no? Ya luego, cuando la función termina con eso, la función regresa. Luego pasa ese puntero propio a otra función que opera tal vez a hacer algo más con esos datos. Pero hay un orden, ¿no? Por ahí decía, déjenme ver, ¿quién decía algo similar aquí en los comentarios? Bueno, ya no lo encontré. Dice aquí que esto es increíblemente útil para entornos multihilo, porque hace que el bloqueo de datos sea muy directo cuando es necesario. ¿Pasó? ¿Ok? Entonces, la distinción clara aquí es que los datos fluyen a lo largo del gráfico de llamadas. ¿Qué significa esto? Que es muy fácil agregar sincronización a este acceso a datos, porque está muy claro que en realidad está accediendo a datos que son parte de su contexto. Es decir, parte de su puntero propio. Por eso se llama self. Ahorita lo vamos a ver en código. Se llama self, o sea, a mí mismo, o puntero propio, ¿sí? Si lo queremos ver en un contexto más sencillo. Por ejemplo, si quiero agregar un bloqueo, podemos agregar fácilmente al puntero propio de la estructura a la que apunta el puntero propio. Y eso deja claro que siempre que intentamos acceder a estos datos, debe de usar el registro para asegurarse de tener un código seguro en concurrencia, cuando usamos ocurrencia, ¿no? Lo opuesto a esto es cuando estamos acá todavía. Mira, aquí ya viene el código, ¿eh? No se apuren. Lo opuesto a eso es cuando tenemos datos que están fuera del gráfico de llamadas, por ejemplo, las variables estáticas. Que están fuera del gráfico de llamadas. Las variables globales también están fuera del gráfico de llamadas. Y eso le agregamos que introduce efectos secundarios, ¿no? Por lo que podemos tener código que cambie sus datos y luego cada vez que le llama a su función obtiene un resultado diferente porque los datos que estamos usando son diferentes.
¿Sí? O sea, lo que decíamos hace rato, tengo una variable global y varias funciones podían modificar esa variable y yo no tengo como que una organización, un control más preciso de cómo se van modificando esos datos. Pero cuando pasamos un puntero propio, siempre se obtiene el mismo resultado. Porque no hay dependencias externas, ¿no? Todos los datos se proporcionan a la función y está muy claro que mientras esta función opera en ese objeto, pues, pues no puede haber otros objetos secundarios, ¿no? Por lo que las pruebas también son más fáciles. Entonces vamos a ver los casos de uso. ¿Cuáles son algunos de los casos de uso del patrón de objeto? Agrupación de datos. Debemos agrupar todas las variables en structs, en estructuras. ¿Sí? Normalmente decimos que una estructura, podemos decir que es un objeto, ¿no? Que también le podríamos llevar de alguna forma clases, ¿sí? Pero al final es una estructura en C. Yo sé que en la programación orientada a objetos no es lo mismo objeto que clases, lo sé. Pero en este contexto lo vamos a llamar objeto, ¿sale? Y a usar el patrón objeto, chequen porfa su micrófono. Chequen su micrófono, por favor, que se esté desactivado. Entonces, es útil en muchos casos. Cada vez que empezamos a codificar algo en C, deberíamos usar el patrón de objeto por defecto, de hecho. ¿Ok? Aquí prácticamente lo que dice es que deberíamos agrupar nuestros datos en estructuras y cuando tengamos métodos o funciones, debemos operar sobre esas estructuras en lugar de operar sobre variables globales. ¿Sí se entiende eso? Así de simple es lo que estamos diciendo. Esto pues deja las cosas muy claras. En lugar de tener un montón de variables globales que no están relacionadas entre sí, ahora se tiene una estructura que solo contiene las variables relevantes para ese objeto y que están relacionadas entre sí. Al agrupar los datos de esta manera, pues también se tiene que instanciar todos esos datos a la vez, ¿no? De modo que se puedan instanciar instancias, vaya, de esa estructura. ¿Sale? La otra son los singletons. El patrón de objeto es también la forma principal de implementar singleton, porque todos los datos que previamente se definían estáticamente dentro de la implementación del singleton, ahora pueden colocarse en un objeto singleton y todos los métodos privados del objeto singleton pueden hacerse para operar en este objeto. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Bueno, se pueden tener múltiples instancias del mismo objeto, ¿sí? Eso sí, pero no se puede tener eso si usamos variables globales, ¿verdad? O como singletons, por ejemplo. Cuando implementamos singleton, también es recomendable agrupar los datos, aunque solo se tenga una instancia. Ya vamos a ver después esto. Entonces, al acceder directamente a una variable, siempre debe ser una variable local, nunca una variable global, ¿no? De esta manera, al analizar el código, se aclara qué hace realmente y se mejora la claridad, ¿no? Interfaces abstractas. El patrón de objeto es un componente clave en las interfaces abstractas. ¿Qué son las interfaces abstractas en programación orientada a objetos? Importante tener esa definición, ¿ok? Y se vuelve muy importante, más bien, las interfaces abstractas son muy difíciles de implementar de forma fiable y clara, al menos que usemos el patrón de objeto. Por eso esto se va a analizar más adelante. Cuando tenemos diseño multihilo, el patrón de objeto es esencial para el diseño multihilo, porque la sincronización de hilos se trata de bloquear datos, ¿ok? Y los objetos son esenciales para agrupar datos, ¿no? Datos juntos para que podamos tener un bloqueo claro para un grupo de variables a las que necesitamos sincronizar el acceso.
Muy bien. Entonces, al agrupar datos de esta manera, aseguramos de pasarlos a lo largo del gráfico de llamadas y el diseño multiproceso se vuelve muy sencillo, ¿no? Es muy fácil determinar qué datos se deben bloquear y cuáles no, ya que obviamente los datos que no se bloquearían son a los que no se accede a través del puntero propio, pues son datos locales que se declaran en el ámbito de la función. Básicamente son variables de pila, ¿no? Por lo que no es necesario bloquearlos, ya que se instancian para cada llamada de la función, ¿no? Entonces el diseño multihilo se simplifica muchísimo y es mucho más fácil escribir código sin errores cuando todo el código está estructurado en objetos. Y otro patrón de diseño que es el OPAC, que lo vamos a ver en la siguiente clase, los OPAC handlers. ¿Qué pasa aquí? Un puntero a una estructura de datos puede exponerse al exterior sin exponer la estructura de datos en sí. Esto permite una forma eficiente de implementar manejadores opacos con asignación interna personalizada. ¿Ok? Esto es más que nada, es para poder ocultar la definición del objeto. Pero cuando queremos acceder a un objeto del que no tenemos de la definición, normalmente pasamos punteros. Y esos punteros, cuando utilizamos el patrón de objeto debajo, estarás pasando básicamente punteros a estructura del que no conoces el tamaño completo, pero solo conoces el tipo de puntero. Así que podemos tener lo que son opaque handlers, que representan instancias del mismo tipo, pero ahora pues pueden pasar a las mismas funciones que esencialmente toman el puntero propio, ¿no? Lo vamos a ver más a detalle esto la siguiente clase y vamos a ver, por ejemplo, en el SDK de Expressive, dónde se aplica esto, ¿no? Y el por qué está así implementado, las razones. Entonces, vamos a entrar ya un poquito más en código antes de finalizar. Aquí tenemos, por ejemplo, un archivo de encabezado, myObject.h. Déjenme regresar acá. Sí, así es, Pedro. Las variables globales se pueden acceder fuera, desde fuera de la función. Así es. O más bien dentro de cualquier función, ¿no? Este es un archivo de encabezado. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos nuestro archivo .h, que es un archivo de declaración. Generalmente es el archivo de encabezado. Y aquí declaramos el objeto. Este es el objeto. ¿Sí? Justamente este es mi objeto, lo cual no es más que una estructura en C. ¿Ya vieron? No es más que una estructura en C. Este de aquí es nuestro objeto. ¿Listo? Cuando agrupamos datos, cuando agrupamos variables en una estructura en C, la llamamos objeto. La principal diferencia es que todas las funciones que operan en este tipo de estructura, o sea, en este myObject, mi objeto, toman el puntero self como primer parámetro. Aquí está el puntero self, mire. Este es un puntero que se llama self. Y es muy buena idea mantener el puntero self y usar el mismo nombre en todas partes. Entonces vean que este parámetro es, ¿qué es? ¿Qué es esto de aquí? Struct myObject asterisco self. ¿Qué es esto? Exactamente. Un puntero a la estructura myObject. Si no tuviera el asterisco, sería una variable de estructura. Pero en este caso es un puntero a estructura. ¿Correcto? ¿Y por qué lo paso como parámetro? Vean cómo se llama la función. La función se llama myObjectInit. Entonces, todas las funciones que vayan a hacer algo con este objeto
como primer parámetro, es buena práctica que tomen el puntero propio, el puntero self, al mismo objeto. Normalmente se puede usar otro nombre como me. Hay otros libros que he visto que usan me. ¿Sí? La palabra me. Eso no sé por qué no escribe bien. Me. Ok. Está self. Es el que mencionamos aquí. Ok. Normalmente uso self porque corresponde con la forma en que Python está escrito en C. Cuando tienes el intérprete de Python, suele usar self como designator del objeto sobre el que estás operando en C. También tendríamos lo que es el this. Ok. Pero yo no usaría this en C porque no podríamos compilar código en C con un compilador de C++, ya que recuerden que this es una palabra clave, un keyword reservado en C++. Así que creo que self es una de las mejores, ¿no? Práctica, que muchas veces en los SDK no vamos a ver tal cual la palabra self. Vamos a ver que usan otras palabras, pero por lo regular para ir aprendiendo podemos usar self, ¿no? Creo que es la más genérica y fácil de seguir, ¿no? Entonces, esto deja muy claro que estos datos se han pasado a la función como un contexto que normalmente está fuera de ella, pero ahora estamos operando en este contexto particular. Es decir, nuestro contexto es la información que está aquí, ¿sí? Por ejemplo, una variable y un flag que está fuera de la función y se lo estoy pasando este contexto acá. Obviamente como un puntero, porque si hago modificaciones, obviamente ustedes saben que con un puntero yo puedo modificar directamente en el área de memoria donde está guardado esto, ¿no? ¿Hasta acá se entiende? ¿Hasta acá está claro? Sí, esto pregunta si funciona en ARM. Sí, de hecho funciona en cualquier microcontrolador esto. Sí, puede ser ABR, PIC, ARM, puede ser Extensa, que es la que utiliza SP32, RISC-V, que utilizan también otros SP32, etcétera, etcétera. Bueno, este es el encabezado, ¿no? Aquí vean que está declarado la estructura. En el punto H está declarada el objeto. Este es el objeto como tal. Y vean que estas dos funciones, esta inicializa el objeto y esta la desinicializa. ¿Ok? Y ambos hacen uso del puntero self. Ahorita les voy a explicar un poquito más acerca de esto. Bueno, acá está la implementación. Acá está la implementación. Permítanme un segundo. Bien, ¿qué vemos aquí? Ese es el archivo .c, que es la definición, vaya. Aquí va a contener las definiciones de las funciones. ¿Sí? Para todas las funciones usaríamos igual el puntero self, vean. Struct my object, asterisco self. Ya sea para init o dinit, ¿no? Corresponden básicamente como si fueran los constructores, ¿ok? Y destructores en C++, ¿no? Ya que aquí tenemos una forma estándar en C de hacerlo, ¿no? Por eso usamos init y de init como convención de nomenclatura estándar para el constructor y destructor. En el constructor es importante borrar la memoria, por ejemplo, se usa memset, que muchas veces es uno de los errores más comunes en C, empezar a usar una estructura de datos sin inicializarla, sin inicializar todos sus campos. Entonces, para asegurarse de no olvidar de no inicializar ningún campo, hacemos esto, ¿no? Ya después se pueden inicializar algunos parámetros, ¿no?
Entonces, una nueva convención es nombrar el tipo exactamente igual que el archivo donde lo colocamos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura myObject y la colocamos en myObject.h. Entonces, esa es una buena práctica nada más, no tiene que ser así, es una buena práctica que se podría seguir, ¿no? Esto es para que los espacios de nombres emulen los espacios de nombres en C. Básicamente colocarías los archivos en directorios diferentes, ¿no? Recuerden que en C no tenemos namespace, ¿no? Entonces, esa es una buena práctica, ¿no? No tenemos en C espacios de nombres, tenemos que crear este tipo de convenciones, ¿no? Entonces, aquí en C, tener un conjunto de convenciones como, por ejemplo, definir un constructor, pues es muy buena práctica, ¿no? Porque hace que las cosas sean predecibles y aclara lo que son las expectativas, ¿no? Cuando se usa un objeto, se incluye el archivo del tipo que se desea incluir en la aplicación y se instancia una instancia de ese tipo, ¿no? Entonces, seguimos lo mismo. Aquí ya la función hace cosas sobre este contexto que se le está mandando, que es el objeto, ¿sí? Y obviamente podríamos tener aquí más cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplicaría esto en un SP32 o en cualquier otro microcontrolador? ¿Cómo lo aplicaríamos? Ahorita vamos a verlo. Vamos a ver un poquito de eso. Algunas reglas. Las funciones actúan sobre objetos. Cada función debe actuar sobre un objeto apuntando por un argumento llamado self y cualquier parámetro adicional pasado a la función está destinada a modificar el comportamiento aplicado al objeto self. Y el objeto self es el objeto principal que se está modificando y también el lugar donde se acumulan los resultados. Por supuesto, cualquier variable de salida también puede pasarse como argumento y dichos datos se consideran exportados, ¿no? Desde el objeto, convirtiéndose en responsabilidad del llamador una vez que el método regresa. ¿Sale? Todas las funciones se consideran funciones miembros de ese tipo, básicamente. Todas estas funciones actúan sobre la instancia del objeto que se pasa a la función. Entonces, si observamos C antiguo, vamos a ver muchas funciones que usan datos globales, ¿sí o no? No está claro sobre qué datos actúa la función. Cuando aplicamos el patrón de objeto, queda claro que estás pasando esa instancia a lo que hace referencia como self, que es la instancia sobre la que realmente estás operando. O sea, actuamos sobre esa instancia y que las funciones tienen el prefijo con el nombre del objeto. Eso también deja claro que esta función opera sobre una instancia particular de un tipo, ¿no? Básicamente eso es lo que dice aquí. Miren, a ver si tengo acá esto. Aquí está, miren. Esto es lo que vamos a ver ya la clase anterior más en forma. Esto es lo que no hay que hacer, lo que hay que evitar hacer. Vean que tengo una estructura acá, una estructura aquí, mi objeto, pero vean que tengo una función, vean muy bien, tengo una función acá, donde simplemente le paso un parámetro. ¿Sí lo ven? No es el contexto como tal con el que voy a operar. O sea, cuando no seguimos el patrón objeto, terminamos con como este tipo de cosas. Y eso es muy común en C. A ver, coméntenme quiénes no han visto esto. Yo tengo una función y simplemente le paso un parámetro donde no está el contexto. Es decir, no está un puntero a la estructura del objeto. Esta es una función que usa datos globales que no son evidentes para quien la llama. ¿Cuál es el problema de esto? Obviamente esto compila, eso no hay error de compilación, pero no se está usando el patrón objeto. Simplemente estoy pasando un parámetro, que es el arg, el argumento, a esta función. No se sigue ninguna convención de nomenclatura, por lo que tendremos un nombre arbitrario. Quizás no exista ningún objeto aquí, simplemente, ¿qué hace? Pues simplemente hace algo en la función. Entonces, cuando vemos ese tipo de llamadas, simplemente hace algo y luego hay un parámetro, no queda claro en absoluto sobre qué objeto opera esta función.
Estas son las cosas que queremos corregir, ¿sí? Este es el tipo de código que queremos corregir, refactorizar con el patrón de objeto, para que siempre haya un contexto de sobre qué hace algo la función. O sea, toma un contexto y deja muy claro que esta función opera en una instancia de mi objeto. Miren la diferencia acá. Aquí tomo el puntero propio, es decir, el puntero self, y aquí dejo claro sobre qué objeto operó la función. Esto es tener mejor gusto por codificar, ¿no? Cualquier modificación que realice a este puntero de instancia terminará dentro de este puntero de instancia después de que la función regrese. ¿Sí me explico? Entonces aquí nos dice claridad reducida. Ya no está claro si este método opera en datos agregados bajo struct myObject o no. Pierde claridad. No está claro porque en los parámetros no dice sobre qué opera. Es más difícil de probar. ¿Por qué? Es malo para la capacidad de prueba porque el caller, el llamador de la función, ya no es responsable de la memoria y no podemos crear fácilmente múltiples instancias o inspeccionar los internos del objeto al hacer pruebas. Se reduce la claridad de lo que estamos haciendo. ¿Sí se logró entender hasta acá un poco esto? La siguiente clase vamos a ver un poquito más de esto. Vamos a ver beneficios, desventajas, ¿ok? Y sobre todo ya práctica, ¿no? Práctica porque, por ejemplo, ¿cómo podemos aplicar esto en SP32? Un ejemplo muy clarito, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero operar LEDs, GPIOs de un SP32, puedo controlar varios LEDs, motores o sensores simultáneamente sin conflicto. ¿Por qué? Porque puedo declarar un objeto que pueda tener su propio estado. Y esto es perfecto para usar, por ejemplo, un sistema operativo como FreeRTOS, porque el código sería reentrante, ya lo que le llamamos thread safe. ¿Por qué? Porque no van a haber variables globales o estáticas que causen problemas con el multithreading que nos da un sistema operativo en tiempo real. Entonces yo puedo crear instancias de pruebas sin afectar el hardware real, hacer un mock que le llamamos, ¿sí? Puede ser reutilizable. Los datos del periférico están agrupados lógicamente. Entonces, si quieren pueden irse instalando Visual Studio Code y el SDK de Expressif. Por ahí en el grupo de WhatsApp les puedo dejar unas indicaciones de cómo hacerlo. Voy a saber la versión 5.5 del SDK de Expressif, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos aplicar el patrón de objeto. ¿Para qué? Para que podamos crear varias instancias para tener varios LEDs, por ejemplo, que controlar como primera práctica, ¿no? Y última pregunta aquí, donde nos quedamos aquí. ¿Se han visto, por ejemplo, en funciones que después tenemos aquí como primer parámetro o a veces está lo último, un manejador, un handler? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto por ahí? Sí, ¿verdad? Bueno, es prácticamente eso. El manejador es decir sobre qué voy a operar. Por eso se llama manejador, ¿no? Es prácticamente eso que estamos viendo acá. Sobre qué voy a operar, las acciones que tenga que hacer. Pero si simplemente con una función, con un solo parámetro aquí, esto no me dice sobre qué cosa voy a operar. No me queda muy claro, ¿no? Después vamos a ver el patrón opac también, ¿sale? Entonces, ¿qué les decía yo, estimados alumnos? Les decía yo que tenemos justamente un curso donde vemos, obviamente, esto y mucho más acerca del patrón, patrones de diseño, perdón. ¿Sí? Esto es un curso, obviamente, ya más completo, que se pueden inscribir si lo desean. Aquí les voy a decir básicamente que vamos a ver varios patrones. Vamos a usar microcontroladores ARM y SP32. Vamos a ver el object, el singleton, el opac, el bridge, el callback, herencia, virtual API, el factory. Y vamos a ver muchas otras cosas más como patrones para abstracción de hardware. Vamos a ver lo que son event handlers, que son manejadores de eventos. Hay un patrón de diseño que se llama productor consumidor u observador, ¿ok?
que son disparadores mediante punteros a función, y muchos otros patrones más vamos a ver en este curso. Aparte, en el mismo curso, o sea, son 3 cursos en uno, Vamos a ver en el mismo curso, vamos a ver todo el tema de estructuras de datos y algoritmos. ¿Cuáles estructuras vamos a ver? Con este que es orientado a la visualización, esta metodología, aquí viene, es un formato educativo orientado a la visualización, ¿ok? En donde mediante código que se va ejecutando y vamos visualizando en memoria cómo va funcionando, pues el proceso de aprendizaje para ustedes es mucho más rápido, ¿no? La curva de aprendizaje es mucho más rápida. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, por aquí estamos viendo lo que es un grafo. Miren cómo se va ejecutando código del grafo y cómo lo que es la matriz de adyacencia del grafo se va actualizando. Y también vamos a ver viendo en el grafo los vértices, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver de estructura de datos, vamos a ver arreglos, listas enlazadas dobles, listas enlazadas circulares, colas, stack, árboles de búsqueda binaria, recursión binaria, grafos, aplicaciones en sistemas embebidos, de todo esto, ¿no? Por ejemplo, en arreglos vamos a ver cómo aplicaciones de arreglos para sistemas embebidos. Vamos a ver también impacto en memoria, lo que es el time complexity, que es su análisis también. Tenemos por ahí, por ejemplo, cómo utilizar arreglos y algoritmos para microcontroladores. Vamos a ver binary heaps. Y en algoritmos vamos a ver introducción a algoritmos, algoritmos de búsqueda, hashing table, algoritmos de ordenamiento. Vamos a ver la estrategia dividir y vencerás, técnicas de optimización, programación dinámica, recorrido de un grafo, ¿no? ¿Ok? Y todo el tema de patrones de diseño que ya les vengo comentando, ¿no? Entonces, son 3 cursos en uno que obviamente conociendo los 3 van a poder tener unos skills de C bastante avanzados, ¿no? Vamos a ver temas de optimización. Por ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, cuando tenemos 2 ciclos for anidados para poder iterar en una tabla, por ejemplo, una tabla 2D, un arreglo 2D, muchas veces podemos optimizar eso a un solo ciclo for y obviamente esto en procesamiento, vamos a ver cómo se reduce el procesamiento y podemos ahorrar consumo de energía. Ese tipo de cosas las vamos a ir viendo en el curso, ¿ok? Entonces, tenemos fecha abierta para este curso. Iniciamos el 6 de diciembre. Entonces, para todos los que les interese, de todas maneras, todavía nos vamos a quedar aquí con el siguiente sábado nos vemos en este curso gratuito, pero para los que les interese ya el curso completo, ver todo esto, los voy a dejar en el chat el link. ¿Sale? Ahí lo pasó Nelson. Perfecto, gracias. ¿No se observa? Ah, ¿no se vio? ¿Y ahorita sí se ve? Eso que no se había visto. Esto es lo que les decía, por ejemplo, este es un árbol de búsqueda binaria y miren cómo conforme se va avanzando en el árbol, visualmente van a poder ver los datos, ¿sí?, del árbol, ¿no? Esto que ven aquí dentro del cuadrito es código que se va ejecutando. Acá también, patrones de codificación. Esto es para optimizar sistemas embebidos en procesamiento y memoria. Por ejemplo, para optimizar el procesamiento de datos de sensores, compresión de datos en transmisiones. Estos son ventanas deslizantes. Eso que ven aquí ahorita en pantalla son ventanas deslizantes. Y esto es lo que yo les decía. Muchas veces cuando tenemos que iterar con 2 fors anidados, pues muchas veces tenemos que la ejecución de 2 fors computacionalmente nos cuesta un poquito más, ¿no? Entonces podemos usar ventanas deslizantes optimizadas para que en un solo for podamos tener el resultado esperado. ¿Sí? Eso es optimización. Acá tenemos lo que es el HipFi, que es el que les enseñaba hace rato. Igual vean que pueden ver de manera visual cómo se va en memoria impactando
los cálculos que se van haciendo y el árbol cómo se va generando, ¿no? Análisis temporal y espacial de algoritmos. Vamos haciendo un análisis de tanto en memoria, que es espacial, y temporal, ¿sí? Vamos a llegar a una ecuación para saber cuánto tiempo nos lleva ejecutar. Por ejemplo, aquí son 3 for anidados, ¿no? Estructura de datos. Les decía yo que en estructura de datos vamos a ver arreglos, listas enlazadas dobles, listas enlazadas circulares, queues, que son colas, stack, árboles de búsqueda binaria, recursión binaria, grafos, cómo aplicar muchos de estos sistemas embebidos, binary heaps, todo esto con este formato orientado a la visualización. Introducción a algoritmos, algoritmos de búsqueda, hashing table, algoritmos de ordenamiento, parte 1. Parte 2, estrategia divide vencerás, técnicas de optimización, programación dinámica, recorrido de un grafo y el tema de patrones de diseño que empezamos hoy a ver de forma gratuita. ¿Ok? Vamos a ver el patrón objeto, que es el que estamos viendo hoy, singleton, opaque, bridge, callback. Callback es el que tiene que ver con event handlers, herencia, virtual API, factory. Vamos a ver otros como justamente estos event handlers, patrón observador, etcétera. Hay otros por ahí. Está el de máquinas de estado también, muy interesante, ¿sale? Entonces, lo que les interese, vamos a iniciar el 6 de diciembre, horario sábado y domingo de 9 a 11 de la mañana. ¿De acuerdo? Están las inscripciones abiertas para los que les interese y aquí están también los precios, ¿sale? Igual el curso lo pueden hacer asíncrono, si tienen que hacerlo a su ritmo, o sea, no se pueden conectar las clases en vivo, lo pueden hacer asíncrono. De hecho, ya los videos los tenemos preparados para que cada quien los pueda ver a su ritmo. Aparte de las sesiones en vivo, bueno, se imparten los temas y se aclaran dudas y preguntas, todo eso, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué les pareció la clase de hoy? Ya en la siguiente clase, el siguiente sábado, nos conectamos igual en forma gratuita para poder empezar ya en prácticas, ¿sale? Consíganse por ahí su SP32, si pueden. Vamos a usar el SDK de Expressive, ¿ok? El SPIDF. Por ahí también se lo pueden ir instalando en el Visual Studio Code de preferencia y vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Si no les quedó claro qué es esto del patrón objeto y esto del contexto y esto de un puntero propio, si no les quedó claro esto, no se preocupen. La siguiente semana lo vamos a ver en práctica y se los voy a definir un poquito más sencillo y van a ver que cuando le entiendan van a decir, ok, hoy soy otra persona, ¿sí? Esto de plano es otro rollo. Y les voy a enseñar en el mismo SDK de Expressive, o sea, en sus librerías, donde se aplican ciertos patrones de diseño, ¿no? Para que ustedes también vayan identificando en el mundo real dónde se utiliza esto. ¿De acuerdo? Entonces, los espero el siguiente sábado, chicos. Muchas gracias por asistir. Nos vemos pronto. Les mando un fuerte abrazo a todos. Hasta luego, chicos. Que tengan todos bonito sábado. Con los que están en la clase de SP32, nos vemos en unos minutitos. ¿De acuerdo? Hasta luego.